Gracias por regresar al canal dedicado al Señor del Cielo. En el nombre de Cristo Salvador, su Hijo, que nos mandó a Él para que nos enseñara el camino, cómo comportarnos, cómo tener fe para ser salvados. Estamos en Hechos 16, versículo 16. Después, Pablo llegó a Derbe, a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, pero que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listria, que es un pueblo en Turquía. O sea, Pablo fue a predicar la palabra del Señor a los gentiles, son los únicos, los judíos ser salvos de los ídolos de la religión paganista que tenían los romanos y otros también, otras culturas. También los gentiles también, si creen. So, aquí tenemos Timoteo, que fue recomendado. Versículo 3. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándolo lo circuncidió por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por la ciudad, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guarden. Así que la iglesia era confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Gloria a Dios que predicando la palabra, gente escuchaban y la iglesia engrandecía. Pero vamos a ver que no es sin peligro, porque hay gente que no cree y son problemáticos. Entonces Pablo fue mandado y los apóstoles que fueron con él para predicar la palabra, anunciar la palabra en Macedonia, que es por allá arriba de Greece, Turkey. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia y descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciamos el Evangelio. 16, versículo 11. Pablo y sus compañeros, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Ya Filipos era la primera su ciudad de entrar en Grecia, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. En ese tiempo la llamaban Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, viene siendo el sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y nos sentamos hablando
con las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habías buscado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posa. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, que más, desagradando a Pablo. Entonces se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Cristo Salvador que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí tenemos que una muchacha estaba posesada por un demonio, y ese demonio le hacía favores a ella adivinando, y hacía mucha ganancia a ella para esa gente que le adivinaba. Pues Pablo, viendo que este demonio la tenía, pues la sacó en el nombre de Cristo Salvador, que la puede leer en el nombre de Cristo, en el nombre de él. Pero dijo la verdad, que ellos sirven, los cristianos, nosotros servimos al Dios Altísimo en el nombre de su Hijo, pues, y anunciamos el verdadero camino de salvación, porque no hay otros dioses que te puedan salvar y darte vida y eternidad o bendiciones aquí en la tierra. Hechos 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, quiere decir que esta gente que usaban la mujer para adivinancia, ellos ganaban dinero, y estaban bien enojados que los apóstoles tiraron ese mal espíritu de ella. Imagínate, una mujer que fue salva con el poder de Cristo en Pablo. Están más ellos preocupados por el dinero que por la alma de esta mujer. Versículo 19. Entonces prendieron a Pablo y Silas, que los llevaron presos, y los trajeron al foro ante de las autoridades, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Quiere decir que ellos son paganistas, que ellos creen en otros dioses, que ellos no tienen las costumbres de obedecer solamente un Dios y su Hijo, Cristo Salvador. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los apóstoles, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandándolos al carcelo que los guarde con la seguridad. Y cuando recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguraron los pies
en el cepo. Imagínate, que ser cristiano no era fácil contra los paganistas. Era peligroso. Ellos predicaban la palabra del Señor en varias ciudades. Los únicos apóstoles predicaban en Jerusalén, pero iban para Turquía, para Grecia. Ellos iban para allá arriba para salvar los judíos que estaban por allá y también pasar las palabras a los gentiles también. A ver, imagínate, mira lo que pasó. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los precios oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cementos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos a ellos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les dijo el guardia. Ellos dijeron: creen en el Señor Cristo Salvador y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a ellos. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, versículo 35. Cuando fue el día, los magistrados enviaron al cual Siles a decir: suelta a aquel hombre. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora sal y marcha en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel y ahora nos echaron encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo a oír que ellos eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y después se fueron. Alabado sea la palabra del Señor en el nombre de su Hijo, Cristo Salvador. Gracias por esta palabra, Señor, en el cielo. Y te oramos con estas palabras que tu Hijo nos enseñó a orar para ti. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos de los siglos. Amén.